Imagina por un momento que eres un testigo presencial de los albores de una nueva fe, un movimiento que apenas comienza a tomar forma en el polvoriento y vibrante crisol de Jerusalén. Jesús de Nazaret ha sido crucificado recientemente, un evento que para muchos de sus seguidores significó el fin de una esperanza. Pero en lugar de disiparse, la llama de su mensaje comienza a arder con una intensidad inesperada. La pregunta que flota en el aire, tan palpable como el calor del sol de la mañana, es esta: ¿quién tomará las riendas de este incipiente movimiento? ¿Quién definirá su rumbo y dará forma a su futuro? Este momento crucial, esta encrucijada en la historia, es donde nuestra historia contrafactual comienza a divergir del camino que conocemos. Porque en la narrativa que se nos ha transmitido a lo largo de los siglos, la figura dominante que emerge casi de inmediato es la de Pablo de Tarso, el apóstol que nunca conoció a Jesús en vida, pero cuyas cartas y enseñanzas terminarían moldeando profundamente la teología cristiana. Pero, ¿y si la historia hubiera tomado otro cariz? ¿Y si otras voces, otros líderes que estuvieron mucho más cerca de Jesús durante su ministerio terrenal, hubieran logrado imponer su visión? Para entender esta encrucijada, debemos retroceder un poco y observar el panorama inmediatamente después de la crucifixión. En Jerusalén, el núcleo de los seguidores de Jesús está formado por sus discípulos originales, hombres y mujeres que compartieron sus comidas, escucharon sus enseñanzas y fueron testigos de sus milagros. Entre ellos, figuras como Pedro, el pescador a quien Jesús mismo había designado como la roca, sobre la cual edificaría su iglesia; Juan, el discípulo amado, conocido por su profunda comprensión espiritual; y, crucialmente para nuestra historia alternativa, Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago es una figura a menudo relegada a un segundo plano en la narrativa tradicional, eclipsado por la imponente presencia de Pablo. Sin embargo, en los primeros años posteriores a la crucifixión, Santiago desempeñó un papel central en la comunidad de Jerusalén. Como pariente cercano de Jesús, gozaba de una autoridad natural y era respetado por su profunda devoción a la ley judía. Para muchos de los primeros seguidores de Jesús, que eran judíos devotos, la idea de que este nuevo movimiento pudiera romper con las tradiciones y leyes de sus antepasados era impensable. La visión de Santiago representaba una continuidad con el judaísmo, una interpretación de las enseñanzas de Jesús dentro del marco de la ley mosaica. Luego tenemos a Pedro, el primer apóstol, aquel a quien Jesús confió las llaves del reino de los cielos. Pedro, un hombre impulsivo pero profundamente leal, había sido testigo de la resurrección y había predicado con valentía en los días posteriores a Pentecostés. Su liderazgo era innegable, y su cercanía a Jesús le otorgaba una gran legitimidad entre los primeros creyentes. Sin embargo, la visión de Pedro, aunque arraigada en la tradición judía, también mostraba una apertura hacia la inclusión de los gentiles, aquellos que no eran judíos, en la nueva fe. Y en la periferia, comenzando a hacer sentir su presencia, aunque aún sin la fuerza arrolladora que adquiriría después, se encontraba Saulo de Tarso, un fariseo ferviente que inicialmente persiguió con saña a los seguidores de Jesús. Su dramática conversión en el camino a Damasco lo transformaría en Pablo, el apóstol de los gentiles, cuya misión se centraría en llevar el mensaje de Jesús a los no judíos, liberándolos de la obligación de seguir la ley judía. Aquí reside el núcleo de nuestra encrucijada. Tres visiones distintas, cada una con sus propios defensores y su propia comprensión del mensaje de Jesús. La visión de Santiago, centrada en la continuidad con el judaísmo y la observancia de la ley. La visión de Pedro, que buscaba un puente entre judíos y gentiles,
manteniendo ciertas tradiciones pero abriéndose a la inclusión. Y la visión de Pablo, radicalmente enfocada en la gracia a través de la fe en Cristo, liberando a los gentiles de las exigencias de la ley judía. En la historia que conocemos, fue la visión de Pablo la que finalmente prevaleció, en gran parte gracias a su incansable labor misionera y a la influencia de sus cartas, que se convirtieron en una parte fundamental del Nuevo Testamento. Pero ¿qué habría sucedido si el equilibrio de poder en Jerusalén hubiera sido diferente? ¿Qué habría pasado si la voz de Santiago, con su énfasis en la ley y su conexión con la familia de Jesús, hubiera resonado con más fuerza? ¿O si el liderazgo inicial de Pedro hubiera tomado un rumbo distinto, consolidando una visión más centrada en la unidad entre judíos y gentiles, sin la ruptura radical que propuso Pablo? Imagina un escenario donde, en lugar de emprender sus extensos viajes misioneros con la misma intensidad y autonomía, Pablo hubiera permanecido más tiempo en Jerusalén, trabajando en colaboración con los otros apóstoles, negociando y comprometiéndose en lugar de imponer su visión con tanta fuerza. O quizás, imagina que la comunidad de Jerusalén, liderada por Santiago y apoyada por la autoridad de Pedro, hubiera establecido directrices más estrictas sobre cómo el mensaje de Jesús debía ser interpretado y difundido entre los gentiles, exigiendo un mayor respeto por las tradiciones judías. En este punto de divergencia, la historia del cristianismo podría haber tomado un camino radicalmente diferente. Un camino donde la ley judía continuaba siendo una parte importante de la fe cristiana, donde la figura de Santiago, el hermano del Señor, era venerada como uno de los pilares fundamentales de la Iglesia, y donde la tensión entre los seguidores judíos y gentiles de Jesús se resolvía de una manera más armoniosa y menos divisiva. Este no es simplemente un ejercicio académico de ¿qué pasaría si? Al explorar esta historia contrafactual, podemos comenzar a comprender la complejidad y la diversidad del cristianismo primitivo, un periodo donde diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús competían por la primacía. Podemos empezar a cuestionar la narrativa lineal y homogénea que a menudo se nos presenta, y a apreciar la riqueza de las voces y perspectivas que fueron silenciadas o marginadas por la historia que finalmente se impuso. Piensa en las implicaciones. Un cristianismo más centrado en la ley judía podría haber tenido una relación muy diferente con el judaísmo posterior. La separación entre ambas religiones, que se consolidó en los siglos posteriores, podría haberse evitado o al menos mitigado. Un cristianismo donde las mujeres apóstoles, como María Magdalena, hubieran mantenido un papel de liderazgo más prominente, podría haber desarrollado estructuras eclesiásticas y teologías muy diferentes. La encrucijada de Jerusalén no fue simplemente un debate teológico abstracto. Fue un momento de intensa negociación, de lucha por el poder y la influencia, donde diferentes individuos y grupos lucharon por definir la identidad y el futuro de un movimiento que cambiaría el mundo. Al imaginar un resultado diferente, podemos obtener una nueva perspectiva sobre las fuerzas que realmente dieron forma al cristianismo que conocemos hoy, y quizás incluso vislumbrar algunas de las posibilidades perdidas en el camino. Si el primer capítulo nos situó en la tensa atmósfera de Jerusalén tras la crucifixión, ahora profundicemos en el corazón del conflicto que marcaría los primeros años de este naciente movimiento. La creciente tensión entre dos figuras colosales, Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo de Tarso. Imagina dos líderes con convicciones firmes, cada uno convencido de tener la clave para comprender y difundir el verdadero mensaje del Mesías. Sus visiones, aunque ambas centradas en Jesús, divergían en puntos fundamentales, creando una grieta que amenazaba con dividir a la incipiente comunidad de seguidores.
Santiago, como mencionamos, representaba la continuidad con el judaísmo. Para él y para muchos de los primeros creyentes judíos, seguir a Jesús no implicaba abandonar la ley de Moisés, sino más bien encontrar en Jesús el cumplimiento de esa ley. Su perspectiva era profundamente arraigada en las tradiciones de Israel, en la observancia del sábado, las leyes dietéticas y la circuncisión como señales del pacto con Dios. La comunidad liderada por Santiago en Jerusalén era, en esencia, una secta dentro del judaísmo, que creía que Jesús era el Mesías esperado por Israel. En contraste, Pablo, el apóstol autoproclamado de los gentiles, llegaba con una revelación que sacudía los cimientos de esta visión. Su encuentro con el Jesús resucitado en el camino a Damasco lo había convencido de que la salvación no se obtenía a través de las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo. Para Pablo, el sacrificio de Jesús en la cruz había abierto un nuevo pacto con Dios, un pacto basado en la gracia y accesible a todos, judíos y gentiles por igual, sin necesidad de adherirse a las estrictas normas de la ley judía. Esta diferencia fundamental en su comprensión del camino hacia la salvación fue la chispa que encendió el debate. Para Santiago y sus seguidores, la idea de que los gentiles pudieran convertirse al mensaje de Jesús sin abrazar la ley judía era una herejía. ¿Cómo podían ser parte del pueblo de Dios sin las señales del pacto, sin la circuncisión que había sido ordenada a Abraham? ¿Cómo podían ignorar las leyes que Dios mismo había entregado a Moisés en el monte Sinaí? Las cartas de Pablo, que comenzaron a circular entre las crecientes comunidades de creyentes gentiles, eran vistas con recelo e incluso hostilidad por el grupo de Jerusalén. Su énfasis en la fe por encima de las obras de la ley parecía socavar la autoridad de la Torá y diluir la identidad judía del movimiento. Imagina la tensión en las reuniones donde se leían estas cartas, el debate apasionado entre aquellos que abrazaban la libertad que ofrecía Pablo y aquellos que se aferraban a la seguridad y la tradición de la ley. Un punto de fricción particularmente intenso fue la cuestión de la circuncisión. Para los judíos, la circuncisión era una marca indeleble de su identidad y de su pertenencia al pueblo de Dios. Pablo argumentaba vehementemente que para los gentiles convertidos, la circuncisión no era necesaria. Lo que importaba era la fe sincera en Cristo y la transformación interior que esa fe producía. Esta postura era vista por Santiago y sus seguidores como una concesión peligrosa, una puerta abierta a la dilución del mensaje y a la pérdida de la identidad judía del movimiento. Otro punto de desacuerdo crucial giraba en torno a las leyes dietéticas. La ley judía establecía normas estrictas sobre qué alimentos podían consumirse y cómo debían prepararse. Pablo, en sus cartas, proclamaba que todo es puro para los puros y que las restricciones alimentarias eran una cuestión de conciencia individual, no un requisito para la salvación. Esta libertad, aunque atractiva para los gentiles, era considerada una afrenta a las tradiciones ancestrales por los cristianos de origen judío. Imagina a Santiago, un hombre justo y respetado en Jerusalén, observando con creciente preocupación la expansión del mensaje de Pablo entre los gentiles. Para él era fundamental que los nuevos creyentes comprendieran la rica herencia del judaísmo, la base sobre la cual se había construido el mensaje de Jesús. Su visión era la de un movimiento que permaneciera enraizado en la tradición judía, atrayendo a los gentiles a través del testimonio de una vida justa y la observancia de la ley. En contraste, Pablo veía su misión como la de llevar la buena nueva de la salvación a todos los rincones del mundo conocido, sin imponerles las cargas de la ley judía. Su experiencia personal de conversión
lo había convencido de que la gracia de Dios era suficiente para todos aquellos que creían en Jesús. Su enfoque era universal, trascendiendo las fronteras culturales y religiosas del judaísmo. Este choque de visiones no era simplemente una disputa teológica. Tenía implicaciones prácticas profundas para la vida de las comunidades de creyentes. ¿Debían los gentiles circuncidarse para ser considerados verdaderos seguidores de Jesús? ¿Debían observar las leyes dietéticas judías? ¿Debían guardar el sábado de la manera prescrita por la ley? Las respuestas a estas preguntas definirían la identidad del movimiento y su relación con el mundo circundante. En la historia que conocemos, el llamado Concilio de Jerusalén intentó abordar estas tensiones, llegando a un compromiso que eximía a los gentiles de la mayoría de las obligaciones de la ley judía, con algunas excepciones como la prohibición de comer alimentos ofrecidos a ídolos, sangre y animales estrangulados, y la prohibición de la inmoralidad sexual. Sin embargo, incluso este compromiso no logró eliminar por completo la tensión entre las dos facciones. En nuestra historia contrafactual, imaginemos que el equilibrio de poder en Jerusalén se inclinó de manera diferente. Quizás la autoridad de Santiago, como hermano de Jesús y líder de la comunidad original, fue lo suficientemente fuerte como para imponer una visión más conservadora. Tal vez, Pedro, inicialmente cercano a la perspectiva de Santiago, nunca llegó a abrazar plenamente la visión de Pablo sobre la liberación de la ley para los gentiles. En este escenario, el mensaje que se difundió desde Jerusalén hacia las comunidades gentiles podría haber sido muy diferente. Podría haber exigido una mayor adhesión a las prácticas judías, creando un cristianismo más estrechamente ligado a sus raíces judaicas. Esto, a su vez, podría haber tenido un impacto significativo en la forma en que el cristianismo se extendió y fue recibido en el mundo gentil. La confrontación entre Santiago y Pablo no fue un simple desacuerdo personal. Representó una lucha fundamental por la identidad del cristianismo naciente. ¿Sería un movimiento que permaneciera dentro de los límites del judaísmo o se convertiría en una fe universal, abierta a todos sin distinción? La respuesta a esta pregunta, que en nuestra historia se inclinó hacia la visión de Pablo, podría haber sido muy diferente si Santiago y sus seguidores hubieran ganado esta crucial batalla ideológica. En el tapiz de los orígenes cristianos, la figura de Pedro a menudo aparece entrelazada con la de Pablo, como si su legado estuviera inseparablemente ligado al del apóstol de los gentiles. Sin embargo, si nos atrevemos a imaginar un escenario donde la influencia de Pablo hubiera sido menos dominante, la figura de Pedro emerge con una luz propia, revelando un mensaje y un liderazgo que podrían haber moldeado el cristianismo de una manera significativamente diferente. ¿Qué pasaría si la roca sobre la que Jesús prometió edificar su iglesia hubiera realmente definido la arquitectura de esa fe, más allá de la sombra proyectada por las epístolas paulinas? Pedro, el pescador de Galilea, fue uno de los primeros y más cercanos seguidores de Jesús. Su torpeza y su impulsividad contrastaban con su profunda fe y su innegable liderazgo. Él fue testigo de los milagros de Jesús, caminó sobre las aguas, aunque brevemente, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús mismo le otorgó un nombre nuevo, Cefas, que significa roca, y le confió un papel fundamental en la construcción de su comunidad. «A ti te daré las llaves del reino de los cielos», le dijo Jesús, una promesa que subraya su importancia en los primeros días del movimiento. En los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pedro desempeñando un papel de liderazgo crucial inmediatamente después de la ascensión de Jesús. Él toma la iniciativa en la elección del sucesor de Judas, predica con valentía en Pentecostés y realiza los primeros milagros en nombre de Jesús. Su autoridad entre los apóstoles y los primeros creyentes
es innegable. Él es la voz que resuena con la fuerza de alguien que ha estado con el Maestro desde el principio, alguien que ha recibido una comisión directa. Sin embargo, la narrativa tradicional a menudo presenta a Pedro como una figura que, si bien importante inicialmente, es gradualmente eclipsada por la llegada y el ascenso de Pablo. Las cartas de Pablo, con su elaborada teología y su enfoque en la justificación por la fe, terminan dominando el panorama del Nuevo Testamento, mientras que las dos epístolas atribuidas a Pedro ocupan un espacio relativamente menor. Pero, ¿y si la historia hubiera tomado otro rumbo? Imaginemos que Pedro, en lugar de ser desplazado del centro de atención, hubiera continuado ejerciendo un liderazgo fuerte y unificador en los años posteriores a la partida de Jesús. ¿Cuál habría sido el enfoque de su mensaje? ¿Qué aspectos de las enseñanzas de Jesús habría enfatizado? Basándonos en lo que sabemos de Pedro, a través de los evangelios y los hechos, podemos vislumbrar un cristianismo que quizás habría tenido un carácter ligeramente diferente al que conocemos. Pedro, como judío devoto, probablemente habría mantenido una mayor conexión con las raíces judaicas de la fe. Su énfasis podría haber estado más en la vida y las enseñanzas de Jesús, en su ejemplo de amor, servicio y obediencia a la voluntad de Dios, más que en la elaborada teología de la redención y la justificación que desarrolló Pablo. Es probable que Pedro hubiera continuado predicando el reino de Dios como el tema central del mensaje de Jesús, tal como lo hizo el propio Jesús. Su enfoque podría haber estado más en la transformación personal y comunitaria, en vivir de acuerdo con las enseñanzas éticas de Jesús, en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. La idea de seguir a Jesús como un camino de vida, una forma de relacionarse con Dios y con los demás, podría haber sido más prominente. Además, la experiencia personal de Pedro con Jesús, sus años caminando y aprendiendo a su lado, le habrían otorgado una autoridad única. Su testimonio directo de la resurrección, su arrepentimiento tras negar a Jesús, su posterior restauración y comisión, todo ello habría resonado profundamente con los primeros creyentes. Un cristianismo centrado en Pedro podría haber puesto un mayor énfasis en la importancia del testimonio personal y la experiencia directa con el Cristo resucitado. También es importante recordar el papel de Pedro en la apertura del Evangelio a los gentiles. Fue a través de una visión que Pedro comprendió que el mensaje de Jesús no estaba destinado únicamente a los judíos, sino a todas las naciones. Su encuentro con Cornelio, un centurión romano piadoso, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre él y su casa, fueron eventos cruciales que allanaron el camino para la misión de Pablo. Sin embargo, la perspectiva de Pedro sobre la inclusión de los gentiles podría haber sido diferente a la de Pablo. Quizás habría abogado por una integración más gradual y menos radical, manteniendo ciertos lazos con las tradiciones judías. Imagina un cristianismo primitivo donde las cartas de Pedro tuvieran una influencia mucho mayor que las de Pablo. ¿Qué tipo de énfasis encontraríamos? Probablemente un mayor enfoque en la humildad, el servicio, el sufrimiento por la fe y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Su primera carta, por ejemplo, está llena de exhortaciones a vivir vidas santas en medio de la persecución, a someterse a la autoridad y a mantener la esperanza en la gracia futura. Un cristianismo liderado por Pedro podría haber tenido una estructura más colegiada, con un mayor énfasis en la autoridad de los 12 apóstoles como un grupo. La figura de Santiago en Jerusalén, con su autoridad moral y su conexión con la familia de Jesús, también habría tenido un papel prominente. La tensión entre diferentes interpretaciones podría haber sido gestionada de una manera más colaborativa, buscando el consenso y la unidad en lugar de la confrontación.
Es posible que un cristianismo centrado en Pedro hubiera tenido una relación diferente con el Imperio Romano. Pedro, aunque predicó con valentía, también enfatizó la importancia de someterse a las autoridades gobernantes. Su enfoque podría haber sido más en la transformación individual y la construcción de comunidades de fe dentro del imperio, en lugar de la crítica más directa y la visión apocalíptica que a veces se encuentra en los escritos de Pablo. Al considerar el mensaje olvidado de Pedro, no estamos sugiriendo que su visión fuera necesariamente superior o inferior a la de Pablo. Simplemente estamos explorando una posibilidad histórica alternativa. Un camino que el cristianismo podría haber tomado si la influencia de Pedro hubiera sido más duradera y dominante. Este ejercicio nos permite apreciar la diversidad de pensamiento y liderazgo que existió en los primeros días del cristianismo. Nos recuerda que la fe que conocemos hoy es el resultado de una compleja interacción de diferentes voces y perspectivas, y que la historia podría haber sido escrita de manera muy diferente si otras figuras, como Pedro, hubieran ocupado un lugar más central en la narrativa. En la narrativa tradicional de los orígenes cristianos, la presencia femenina a menudo se limita a roles secundarios, seguidoras leales, madres devotas o testigos silenciosas de los eventos cruciales. Sin embargo, si nos atrevemos a levantar el velo de la historia dominante, podemos vislumbrar un panorama donde las mujeres desempeñaron un papel mucho más activo y de liderazgo en los primeros días del movimiento de Jesús. ¿Qué pasaría si las voces de estas mujeres, muchas de ellas silenciadas o minimizadas por la historia posterior, hubieran tenido la oportunidad de dar forma al cristianismo naciente? ¿Cómo sería la fe hoy si el liderazgo femenino hubiera sido reconocido y fomentado desde el principio? Los evangelios nos ofrecen destellos de la importancia de las mujeres en la vida de Jesús. María Magdalena, por supuesto, es la más prominente, la primera testigo de la resurrección y la encargada de anunciar esta buena nueva a los demás discípulos. Jesús mismo la honra con esta misión crucial, un acto que en sí mismo desafía las normas sociales de la época, donde el testimonio de una mujer a menudo se consideraba menos válido que el de un hombre. Pero María Magdalena no es la única. Los evangelios mencionan a otras mujeres que seguían a Jesús y a sus discípulos, apoyándolos con sus propios recursos. Mujeres como Juana, la esposa de Cusa, un administrador de Herodes, Susana, y muchas otras que viajaban con el grupo, aprendiendo de Jesús y ministrando a sus necesidades. Su presencia constante y su dedicación sugieren un nivel de compromiso y participación que va más allá del simple seguimiento pasivo. En los Hechos de los Apóstoles, encontramos más evidencias del liderazgo femenino en las primeras comunidades cristianas. Lidia, una comerciante de púrpura de la ciudad de Tiatira, es una de las primeras conversas en Filipos. Ella no solo se bautiza con toda su familia, sino que también insiste en hospedar a Pablo y a sus compañeros, abriendo su hogar para que se convierta en un centro de la naciente iglesia local. Su iniciativa y su hospitalidad demuestran un liderazgo práctico y una influencia significativa en la expansión del Evangelio. Luego está Priscila, quien junto con su esposo Aquila es mencionada varias veces en las cartas de Pablo como una colaboradora cercana y valiosa. No solo acompañaron a Pablo en sus viajes misioneros, sino que también corrigieron públicamente la teología de Apolos, un elocuente predicador que inicialmente solo conocía el bautismo de Juan. Este acto de instrucción teológica por parte de Priscila sugiere un profundo conocimiento de las Escrituras y una autoridad para enseñar que desafía las concepciones tradicionales sobre los roles de género en la antigüedad. Incluso en las cartas de Pablo, a pesar de su reputación de tener una visión más restrictiva sobre el papel de las mujeres en la Iglesia,
encontramos menciones de mujeres que desempeñaban roles de liderazgo. Pablo se refiere a Febe como una diaconisa de la iglesia de Cencrea y la encomienda a los creyentes en Roma. La palabra diaconisa sugiere un rol oficial de servicio y liderazgo dentro de la comunidad. También saluda a varias mujeres por su arduo trabajo en el Señor, incluyendo a Trifena, Trifosa y Pérsida. Si la influencia de Pablo y sus cartas hubiera sido menos dominante en los primeros siglos del cristianismo, es plausible que el liderazgo femenino hubiera florecido aún más. En un escenario donde las visiones de Santiago o incluso de un Pedro menos influenciado por la teología paulina hubieran prevalecido, la apertura hacia el liderazgo femenino podría haber sido mayor. Imagina un cristianismo donde la experiencia de María Magdalena como la primera testigo de la resurrección se hubiera interpretado como una prueba irrefutable de su autoridad apostólica. ¿Qué pasaría si su testimonio hubiera sido valorado al mismo nivel que el de los 12 discípulos varones? Podría haber surgido como una líder prominente, una voz autorizada en la definición de la doctrina y la práctica cristiana. Considera las comunidades cristianas primitivas que surgieron fuera de la influencia directa de Pablo. Algunas de estas comunidades, como las que se desarrollaron en Egipto, parecen haber tenido una mayor participación de mujeres en roles de liderazgo. Los textos gnósticos, aunque considerados heréticos por la corriente principal del cristianismo posterior, a menudo presentan a mujeres como figuras de gran sabiduría e iluminación espiritual. En nuestra historia contrafactual, un cristianismo menos centrado en la autoridad paulina podría haber dado lugar a una mayor diversidad de prácticas y estructuras eclesiásticas. Las comunidades lideradas por mujeres podrían haber surgido con mayor frecuencia, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la fe y la práctica cristiana. Su énfasis podría haber estado más en la experiencia personal, la comunidad y el servicio práctico, complementando las perspectivas más teológicas y jerárquicas que se desarrollaron en la tradición dominante. El silencio histórico que rodea el liderazgo femenino en los primeros siglos del cristianismo no significa que no existiera. Más bien refleja el triunfo de una determinada interpretación de la fe que favoreció las estructuras patriarcales y relegó a las mujeres a roles más subordinados. Al imaginar un escenario alternativo, podemos comenzar a apreciar el potencial que se perdió y a cuestionar las razones por las cuales ciertas voces fueron amplificadas mientras que otras fueron silenciadas. Un cristianismo con un liderazgo femenino más fuerte y visible desde sus inicios podría haber tenido un impacto profundo en la forma en que la fe se desarrolló y se extendió. Su mensaje podría haber resonado de manera diferente con diversos grupos de personas, y sus estructuras de gobierno podrían haber sido más inclusivas y colaborativas. Es importante recordar que el Espíritu Santo, según la creencia cristiana, se derrama sobre todos los creyentes, hombres y mujeres por igual. Negar o minimizar el liderazgo femenino en la Iglesia es, en cierto sentido, limitar la manifestación de ese espíritu y la riqueza de los dones que Dios otorga a su pueblo. Al explorar esta historia contrafactual, no estamos simplemente haciendo un ejercicio de imaginación. Estamos reconociendo la presencia y la importancia de las mujeres en los orígenes del cristianismo y considerando cómo su mayor participación podría haber enriquecido y diversificado la fe que conocemos hoy. Es una invitación a escuchar las voces que la historia ha intentado silenciar y a reflexionar sobre el legado perdido de las mujeres apóstoles. ¿Alguna vez te has preguntado si los 4 evangelios que encontramos en la Biblia son las únicas narrativas que existieron sobre la vida y las enseñanzas de Jesús? La verdad es que no. En los primeros siglos del cristianismo, circularon una gran variedad de textos que pretendían ofrecer relatos auténticos sobre Jesús,
muchos de los cuales fueron eventualmente excluidos del canon bíblico. Estos evangelios perdidos o apócrifos, como a menudo se les llama, nos ofrecen una ventana fascinante a la diversidad de creencias y tradiciones que existían en los albores de la fe cristiana. ¿Qué pasaría si estas voces alternativas de Jesús hubieran sido aceptadas y preservadas con la misma autoridad que Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Cómo sería nuestra comprensión de Jesús y su mensaje hoy? La decisión de incluir solo 4 evangelios en el canon bíblico fue un proceso complejo que se extendió a lo largo de varios siglos. Diversos factores influyeron en esta selección, incluyendo la antigüedad de los textos, su supuesta autoría apostólica, su coherencia con la doctrina considerada ortodoxa y su aceptación generalizada por las comunidades cristianas. Sin embargo, muchos otros evangelios, algunos de los cuales eran muy populares en ciertas regiones y entre ciertos grupos de creyentes, fueron dejados de lado, considerados no inspirados o incluso heréticos. Entre estos textos se encuentra el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, presentados sin ningún marco narrativo. Algunos de estos dichos son similares a los que encontramos en los evangelios canónicos, pero muchos otros son únicos y ofrecen una perspectiva ligeramente diferente sobre las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás enfatiza la importancia del autoconocimiento y la búsqueda de la chispa divina dentro de cada individuo para alcanzar la iluminación. Luego está el Evangelio de María Magdalena, que presenta una visión de María como una discípula cercana y confidente de Jesús, a quien él revela enseñanzas secretas que los otros apóstoles no comprenden completamente. Este Evangelio destaca la importancia del conocimiento espiritual y la experiencia personal en el camino hacia la salvación, y sugiere una perspectiva más igualitaria en cuanto al liderazgo dentro de la comunidad de seguidores de Jesús. El Evangelio de Pedro ofrece una perspectiva diferente sobre la pasión y resurrección de Jesús, con detalles adicionales que no se encuentran en los evangelios canónicos. Por ejemplo, describe la cruz caminando y hablando por sí misma. Aunque algunos estudiosos creen que este evangelio contiene elementos muy tempranos, fue finalmente excluido debido a ciertas características que se consideraron docéticas, es decir, que minimizaban la realidad del sufrimiento humano de Jesús. El protoevangelio de Santiago, aunque no se centra directamente en las enseñanzas de Jesús, ofrece una elaborada historia sobre el nacimiento y la infancia de María, la madre de Jesús. Este texto, que fue muy popular en la antigüedad, llenó algunos de los vacíos narrativos que dejaban los evangelios canónicos y contribuyó a la creciente veneración de María. Estos son solo algunos ejemplos de la rica variedad de evangelios que circularon en los primeros siglos del cristianismo. Cada uno de estos textos ofrecía una perspectiva única sobre la vida y el mensaje de Jesús, reflejando las diversas creencias y tradiciones de las comunidades que los valoraban. En nuestra historia contrafactual, imaginemos que el proceso de canonización hubiera tomado un rumbo diferente. ¿Qué pasaría si algunos de estos evangelios perdidos hubieran sido aceptados como parte de las Escrituras? ¿Cómo habría afectado esto nuestra comprensión de Jesús y su mensaje? Si el Evangelio de Tomás hubiera sido incluido en el canon, quizás el énfasis en las enseñanzas de Jesús se habría centrado más en la sabiduría esotérica y la búsqueda del conocimiento interior. La idea de que el reino de Dios está dentro de nosotros podría bien haber adquirido una mayor prominencia en la teología cristiana. Si el Evangelio de María Magdalena hubiera sido considerado canónico, la figura de María podría haber sido vista como una apóstol clave y una fuente de autoridad espiritual. Esto podría haber
haber tenido un impacto significativo en la forma en que se entendía el papel de las mujeres en la Iglesia a lo largo de la historia. Si el Evangelio de Pedro hubiera sido aceptado, nuestra comprensión de la pasión y resurrección de Jesús podría haber incluido detalles adicionales y diferentes interpretaciones de estos eventos centrales de la fe cristiana. La exclusión de estos evangelios del canon no significa necesariamente que fueran falsos o sin valor. Muchos de ellos contienen tradiciones que podrían remontarse a los primeros seguidores de Jesús y ofrecen perspectivas valiosas sobre la diversidad de interpretaciones que existían en el cristianismo primitivo. Su exclusión fue el resultado de un proceso histórico complejo, influenciado por factores teológicos, políticos y culturales. En un escenario donde las otras voces del cristianismo hubieran ganado, es muy probable que algunos de estos evangelios alternativos hubieran sido preservados y venerados junto con los 4 evangelios canónicos. Esto habría dado lugar a un cristianismo con una teología más diversa y una comprensión más matizada de la figura de Jesús. Por ejemplo, un cristianismo que incluyera el Evangelio de Tomás podría haber tenido una mayor afinidad con las tradiciones místicas y contemplativas. Un cristianismo que valorara el Evangelio de María Magdalena podría haber desarrollado una teología más inclusiva en cuanto al género y el liderazgo. La existencia de estos evangelios prohibidos nos recuerda que la historia del cristianismo no es una narrativa monolítica, sino una rica y compleja interacción de diferentes creencias y prácticas. Al explorar estas voces alternativas de Jesús, podemos obtener una apreciación más profunda de la diversidad del cristianismo primitivo y cuestionar las fronteras que se han trazado a lo largo de los siglos para definir lo que se considera ortodoxo y lo que no. La historia del cristianismo que conocemos está intrínsecamente ligada al ascenso del Imperio Romano. La conversión del emperador Constantino en el siglo IV y la posterior adopción del cristianismo como religión oficial del imperio tuvieron un impacto profundo y duradero en la forma en que la fe se estructuró, se difundió y se entendió. Pero ¿qué pasaría si la historia hubiera tomado un camino diferente? ¿Qué ocurriría si las otras formas de cristianismo que hemos estado explorando hubieran florecido en regiones fuera de la influencia directa de Roma, dando lugar a un panorama cristiano mucho más diverso y descentralizado? En los primeros siglos del cristianismo, antes de la hegemonía romana, la fe se extendió por todo el mundo mediterráneo y más allá, a través de una red de comunidades relativamente autónomas. Estas comunidades, a menudo fundadas por diferentes apóstoles y misioneros, desarrollaron sus propias tradiciones, interpretaciones de las Escrituras y formas de gobierno. La uniformidad que eventualmente caracterizaría al cristianismo occidental aún no existía. Imagina un escenario donde la visión más centrada en la ley de Santiago hubiera encontrado un terreno fértil en comunidades judías de la diáspora, dando lugar a un cristianismo que mantenía fuertes lazos con las prácticas y la teología judías. Estas comunidades podrían haber continuado observando el sábado, las leyes dietéticas y las festividades judías, viendo a Jesús como el Mesías esperado por Israel, pero sin la necesidad de romper completamente con sus tradiciones ancestrales. O considera las comunidades que valoraban las enseñanzas y el liderazgo de figuras como María Magdalena. En regiones donde su autoridad era reconocida, podríamos haber visto el surgimiento de iglesias con una mayor participación de mujeres en roles de liderazgo, quizás incluso con estructuras de gobierno más igualitarias. Su énfasis podría haber estado en la experiencia espiritual directa y en la transmisión de enseñanzas esotéricas atribuidas a Jesús. Piensa en las regiones más allá de las fronteras del Imperio Romano. En lugares como Armenia, Etiopía o incluso partes de la India, el cristianismo llegó temprano,
a menudo a través de rutas comerciales y la predicación de apóstoles menos conocidos en la tradición occidental. Estas comunidades desarrollaron sus propias liturgias, teologías y cánones bíblicos, a menudo con poca o ninguna influencia de Roma. En nuestra historia contrafactual, imaginemos que estas comunidades disidentes hubieran crecido y se hubieran fortalecido, libres de la presión de conformarse a una única norma doctrinal impuesta desde Roma. Podríamos haber visto el surgimiento de diferentes ramas del cristianismo, cada una con sus propias características distintivas y su propia comprensión del mensaje de Jesús. Por ejemplo, un cristianismo más influenciado por el Evangelio de Tomás podría haber prosperado en ciertas regiones, dando lugar a comunidades con un fuerte enfoque en la contemplación, la meditación y la búsqueda de la iluminación interior. Su teología podría haber enfatizado la divinidad inherente a cada ser humano y la importancia del autoconocimiento para alcanzar la salvación. Un cristianismo que valorara los evangelios gnósticos podría haber florecido en otros lugares, con comunidades que exploraban las profundidades del conocimiento espiritual y que ofrecían interpretaciones más complejas y alegóricas de las enseñanzas de Jesús. Su visión del mundo podría haber sido más dualista, distinguiendo entre un Dios trascendente y un creador imperfecto del mundo material. La ausencia de una autoridad centralizada como la de Roma podría haber significado una mayor diversidad litúrgica y ritual. Cada comunidad podría haber desarrollado sus propias formas de celebrar la Eucaristía, de realizar bautismos y de organizar sus servicios religiosos, reflejando sus contextos culturales y sus interpretaciones teológicas particulares. Además, la falta de una ortodoxia impuesta desde arriba podría haber fomentado un debate teológico más abierto y una mayor tolerancia hacia diferentes puntos de vista. Las comunidades podrían haber interactuado entre sí, compartiendo ideas y enriqueciéndose mutuamente, sin la amenaza de ser condenadas por herejía por desviarse de una norma establecida. Esto no significa que no hubiera habido desacuerdos o conflictos entre estas diferentes comunidades. Sin embargo, la ausencia de un poder centralizado con la capacidad de imponer una única visión podría haber llevado a formas de resolución de conflictos más negociadas y menos jerárquicas. Un cristianismo sin Roma como centro hegemónico podría haber tenido una relación muy diferente con el mundo secular. La alianza entre la Iglesia y el Estado que se produjo en el Imperio Romano tuvo consecuencias significativas para la historia posterior del cristianismo. En un escenario alternativo, las comunidades cristianas podrían haber mantenido una mayor separación del poder político, enfocándose más en su misión espiritual y en su testimonio profético. El auge de comunidades disidentes también podría haber afectado la forma en que el cristianismo interactuó con otras religiones y filosofías. Sin una ortodoxia rígidamente definida, las comunidades cristianas podrían haber estado más abiertas al diálogo y al sincretismo con las culturas y las creencias locales, dando lugar a formas de cristianismo más diversas y adaptadas a sus contextos particulares. En resumen, un cristianismo sin la influencia dominante de Roma podría haber sido un mosaico mucho más complejo y fascinante de creencias, prácticas y estructuras. En lugar de una única tradición dominante, podríamos haber visto el florecimiento de múltiples ramas del cristianismo, cada una con su propia identidad y su propia comprensión del mensaje de Jesús. Esta visión de un cristianismo descentralizado y diverso nos invita a reflexionar sobre el impacto que la historia y el poder político han tenido en la formación de la fe que conocemos hoy. Nos anima a considerar las posibilidades perdidas y a apreciar la riqueza de las tradiciones cristianas que surgieron y se desarrollaron fuera de la corriente principal occidental.
A menudo, cuando pensamos en el cristianismo, nuestra mente se dirige hacia la teología, los dogmas y las doctrinas que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Sin embargo, si retrocedemos a la figura central de esta fe, a Jesús de Nazaret, encontramos un maestro cuya vida y enseñanzas estaban profundamente arraigadas en la sabiduría práctica y la guía ética. ¿Qué pasaría si la corriente dominante del cristianismo se hubiera centrado más en esta filosofía de Jesús, en su camino de sabiduría para vivir una vida plena y significativa, en lugar de la compleja estructura doctrinal que eventualmente se erigió? Imagina un cristianismo donde el énfasis principal no estuviera en la naturaleza exacta de la Trinidad o en las minucias de la escatología, sino en la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana. Un cristianismo donde las parábolas de Jesús fueran vistas como guías para la acción, sus sermones como manuales para la conducta ética y su vida como el ejemplo supremo de amor y servicio. El propio Jesús se presentó a menudo como un maestro, alguien que ofrecía un camino, una verdad y una vida. Sus enseñanzas estaban llenas de sabiduría práctica sobre cómo relacionarse con Dios, con los demás y con uno mismo. Hablo del amor incondicional, del perdón, de la humildad, de la justicia social y de la importancia de poner a los demás antes que a uno mismo. Considera el Sermón de la Montaña, quizás el compendio más famoso de las enseñanzas de Jesús. En él no encontramos elaboradas disquisiciones teológicas, sino principios fundamentales para vivir una vida recta. Bienaventuranzas que desafían la sabiduría convencional, mandatos para amar a los enemigos, exhortaciones a la generosidad y advertencias contra la hipocresía. Este sermón, en su esencia, es una guía para una transformación personal y social basada en el amor y la compasión. En nuestra historia contrafactual, imaginemos que esta dimensión filosófica y ética del mensaje de Jesús hubiera sido la piedra angular del cristianismo. Quizás las comunidades de creyentes se habrían enfocado principalmente en estudiar y aplicar las enseñanzas de Jesús en sus vidas, buscando vivir de acuerdo con su ejemplo y difundiendo su mensaje a través de sus acciones, más que a través de la imposición de dogmas. Un cristianismo así podría haber tenido una mayor resonancia con personas de diferentes orígenes culturales y filosóficos. La sabiduría práctica y los principios éticos de Jesús tienen un atractivo universal que trasciende las fronteras religiosas y culturales. Un enfoque en estos aspectos podría haber facilitado un diálogo más fructífero con otras tradiciones de sabiduría y sistemas de creencias. Además, un cristianismo centrado en la filosofía de Jesús podría haber evitado algunas de las divisiones y conflictos que surgieron a lo largo de la historia debido a las disputas doctrinales. Si el énfasis principal hubiera estado en vivir el mensaje de Jesús en lugar de definirlo rígidamente, quizás se habría fomentado una mayor unidad y tolerancia entre los diferentes grupos de creyentes. Imagina comunidades cristianas que se reunieran principalmente para compartir comidas, orar juntos y reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús, buscando formas de aplicarlas a sus vidas y a sus comunidades. Su liderazgo podría haber estado basado en la sabiduría y el ejemplo moral, en lugar de la autoridad jerárquica y la ortodoxia doctrinal. Este no significa que la teología y la doctrina no tuvieran ningún papel en este escenario alternativo. Sin embargo, su función podría haber sido diferente. En lugar de ser vistas como un conjunto de verdades absolutas que debían ser creídas y aceptadas sin cuestionamiento, las reflexiones teológicas podrían haber sido consideradas como intentos de comprender más profundamente el significado de las enseñanzas de Jesús y su relevancia para diferentes contextos. Un cristianismo más filosófico podría haber puesto un mayor énfasis en la experiencia personal y la transformación interior. El camino de Jesús
podría ya haber sido visto como un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, donde cada individuo buscaba vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión y sabiduría que él encarnó. La relación con otras religiones y filosofías también podría haber sido diferente. En lugar de adoptar una postura de exclusividad y confrontación, un cristianismo centrado en la sabiduría de Jesús podría haber estado más abierto al diálogo y al aprendizaje de otras tradiciones. Podría haber reconocido los puntos en común y las verdades compartidas, buscando construir puentes en lugar de muros. Considera el impacto que esto podría haber tenido en la historia. Un cristianismo menos dogmático y más enfocado en la ética podría haber jugado un papel diferente en los debates sociales y políticos. Su voz podría haber sido más un llamado a la justicia, la paz y la compasión, basado en los principios universales de la sabiduría, en lugar de la defensa de dogmas particulares. La filosofía de Jesús, tal como la encontramos en los Evangelios, es un mensaje radical y transformador. Su llamado al amor incondicional, al perdón y a la humildad, desafía las normas del mundo y ofrece un camino hacia una vida más plena y significativa. Al imaginar un cristianismo que hubiera priorizado este camino de sabiduría sobre la rigidez del dogma, podemos vislumbrar un mundo donde la fe podría haber sido una fuerza aún más poderosa para el bien, uniendo a las personas en torno a los principios universales de la ética y la compasión. El ascenso del cristianismo dentro del Imperio Romano es una de las historias más transformadoras de la antigüedad. Desde sus humildes comienzos como una pequeña secta dentro del judaísmo, el cristianismo eventualmente se convirtió en la religión oficial del imperio, moldeando profundamente la cultura, la política y la sociedad del mundo occidental durante siglos. Pero ¿qué pasaría si el cristianismo que se extendió y arraigó en el mundo antiguo hubiera sido fundamentalmente diferente? ¿Cómo habría interactuado un cristianismo menos centrado en la teología paulina y más en las otras perspectivas que hemos explorado con el poderoso Imperio Romano y las diversas culturas que lo componían? Imagina un cristianismo que, desde sus inicios, hubiera mantenido una conexión más fuerte con sus raíces judaicas, tal como lo propugnaba Santiago. Este tipo de cristianismo podría haber sido visto como una rama del judaísmo por muchos en el mundo antiguo, lo que podría haber afectado su recepción tanto por parte de las autoridades romanas como por la población gentil en general. La relación con el judaísmo posterior también podría haber tomado un rumbo diferente, quizás evitando la amarga separación que se produjo en la historia que conocemos. ¿O considera un cristianismo donde el liderazgo femenino hubiera sido más prominente, tal como lo sugerían las comunidades que valoraban el papel de María Magdalena y otras mujeres apóstoles? En una sociedad patriarcal como la del Imperio Romano, un movimiento religioso con una fuerte presencia femenina en el liderazgo podría haber enfrentado desafíos y resistencias significativos. Sin embargo, también podría haber ofrecido un atractivo especial para las mujeres, que a menudo tenían roles limitados en las religiones y la sociedad de la época. Un cristianismo que hubiera adoptado una colección más amplia de evangelios, incluyendo aquellos que ofrecían enseñanzas alternativas de Jesús, podría haber presentado un mensaje más diverso y matizado al mundo antiguo. El énfasis en la sabiduría esotérica del Evangelio de Tomás o en el conocimiento espiritual de los textos gnósticos podría haber resonado con ciertos grupos intelectuales y filosóficos del mundo helenístico. La ausencia de una autoridad centralizada como la de Roma en los primeros siglos del cristianismo, como exploramos en un capítulo anterior, también habría tenido un impacto significativo en su difusión.
En lugar de una expansión relativamente uniforme impulsada por la infraestructura y la influencia del imperio, podríamos haber visto un crecimiento más orgánico y diverso, con diferentes formas de cristianismo floreciendo en diferentes regiones, cada una adaptándose a su contexto cultural local. Un cristianismo más enfocado en la filosofía de Jesús, en su camino de sabiduría y ética práctica, podría haber tenido un atractivo diferente para los habitantes del mundo antiguo. En una época marcada por diversas escuelas filosóficas como el estoicismo, el epicureísmo y el platonismo, un mensaje centrado en la moralidad, la compasión y la búsqueda de una vida virtuosa podría haber encontrado un terreno fértil entre aquellos que buscaban un sentido y un propósito en sus vidas. La relación de este otro cristianismo con el poder imperial romano también podría haber sido distinta. La teología paulina, con su énfasis en la sumisión a las autoridades gobernantes, jugó un papel importante en la forma en que el cristianismo se relacionó con el imperio romano. Un cristianismo con un enfoque diferente, quizás más centrado en la justicia social y la crítica profética, podría haber adoptado una postura más desafiante frente al poder imperial. Imagina comunidades cristianas que, inspiradas en las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo y la preocupación por los marginados, se involucraran activamente en la ayuda a los pobres, los enfermos y los oprimidos. Su testimonio de servicio y compasión podría haber sido una poderosa forma de atraer a nuevos seguidores, ofreciendo una alternativa a la often brutal realidades del mundo romano. Sin embargo, un cristianismo menos dispuesto a comprometerse con las normas y las expectativas del Imperio Romano también podría haber enfrentado una mayor persecución. La negativa a participar en el culto imperial y a reconocer la divinidad del emperador fue una de las principales causas de conflicto entre los primeros cristianos y las autoridades romanas. Un cristianismo que mantuviera una postura más firme en estos temas podría haber experimentado periodos de persecución aún más intensos y prolongados. A pesar de estos desafíos, un cristianismo que se hubiera extendido por el mundo antiguo sin la influencia dominante de Roma podría haber tenido algunas ventajas. Su diversidad y su capacidad de adaptación a diferentes culturas podrían haberle permitido penetrar en regiones que fueron menos accesibles al cristianismo romano. Podríamos haber visto el surgimiento de formas únicas de cristianismo en lugares como Persia, India o el norte de África, cada una con sus propias expresiones culturales y teológicas. En resumen, el impacto de un cristianismo menos imperial en el mundo antiguo podría haber sido muy diferente al que conocemos. Podríamos haber visto una mayor diversidad de creencias y prácticas cristianas, una relación diferente con el judaísmo y con el poder político romano, y una expansión geográfica que no necesariamente siguió las rutas del imperio. Esta exploración nos invita a considerar cómo el contexto histórico y político influyó en la formación del cristianismo tal como lo conocemos. Nos recuerda que la fe cristiana no surgió en un vacío, sino en un mundo lleno de diversas culturas, religiones y filosofías, y que su interacción con este mundo podría haber tomado muchos caminos diferentes. Aunque la historia del cristianismo que ha llegado hasta nosotros está dominada por la tradición que finalmente se consolidó, las voces de los otros no fueron completamente silenciadas. A lo largo de los siglos, han quedado rastros, ecos y fragmentos que nos permiten vislumbrar la riqueza y la diversidad de las creencias y prácticas que existieron en los primeros tiempos de la fe cristiana. Si sabemos dónde buscar, podemos encontrar las huellas de ese cristianismo perdido, ese cristianismo que podría haberse persido. Considera, por ejemplo, la persistencia de las comunidades judeocristianas durante siglos después de la separación formal entre el cristianismo y el judaísmo rabínico. Grupos como los ebionitas y los nazarenos continuaron observando la ley judía
y viendo a Jesús como el Mesías judío, a menudo manteniendo una visión crítica de las enseñanzas de Pablo. Aunque fueron gradualmente marginados y absorbidos por otras corrientes, su existencia atestigua la presencia duradera de una perspectiva cristiana más cercana a las raíces judaicas. También podemos encontrar indicios de la importancia de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia primitiva en algunos textos y tradiciones que sobrevivieron. Aunque la narrativa dominante tendió a minimizar o negar su papel, menciones en cartas, inscripciones y relatos de los padres de la Iglesia sugieren que las mujeres desempeñaron roles significativos como diaconisas, presbíteras e incluso apóstoles en ciertas comunidades. La veneración de santas como Tecla, a quien algunas tradiciones consideran una compañera de Pablo y una maestra por derecho propio, también apuntan a una visión más amplia del liderazgo femenino en los primeros siglos. Los evangelios apócrifos, aunque excluidos del canon bíblico, continuaron circulando y siendo leídos por muchos creyentes durante siglos. Su popularidad y su influencia en el arte, la literatura y la piedad popular demuestran que estas voces alternativas de Jesús no fueron olvidadas por completo. Textos como el Protoevangelio de Santiago, con su detallada historia de la infancia de María, o el Evangelio de Nicodemo, que narra los eventos de la pasión y resurrección desde una perspectiva diferente, llenaron vacíos narrativos y ofrecieron perspectivas complementarias a los evangelios canónicos. Las controversias teológicas que sacudieron a la Iglesia primitiva también nos ofrecen pistas sobre la diversidad de creencias que existían. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad o la relación entre la ley y la gracia reflejan las diferentes maneras en que los primeros cristianos interpretaban las Escrituras y el mensaje de Jesús. Grupos como los arrianos, los nestorianos o los monofisitas, aunque considerados heréticos por la ortodoxia dominante, representaban corrientes de pensamiento cristiano que ofrecían interpretaciones alternativas de la fe. Incluso en los escritos de los padres de la Iglesia, aquellos que definieron la ortodoxia cristiana, podemos encontrar referencias a creencias y prácticas que fueron eventualmente rechazadas. Sus esfuerzos por refutar herejías y establecer la verdadera doctrina revelan la existencia de una amplia gama de ideas y enfoques dentro del cristianismo primitivo. Al leer entre líneas sus argumentos y condenas, podemos vislumbrar las perspectivas de aquellos que fueron considerados los otros. Las excavaciones arqueológicas también han aportado valiosos testimonios de la diversidad del cristianismo primitivo. El descubrimiento de textos gnósticos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, reveló una rica tradición de pensamiento cristiano alternativo que había sido en gran parte desconocida hasta entonces. Estos textos, que incluyen evangelios, epístolas y apocalipsis, ofrecen una visión del cristianismo que enfatiza el conocimiento espiritual y la experiencia personal de lo divino. En diferentes regiones del mundo, el cristianismo desarrolló características únicas que reflejan las culturas y los contextos locales. El cristianismo copto en Egipto, el cristianismo etíope y las antiguas iglesias de la India preservaron tradiciones y cánones bíblicos que difieren en algunos aspectos de la tradición occidental dominante. Estas iglesias orientales nos ofrecen ejemplos vivos de cómo el mensaje de Jesús pudo haber sido interpretado y vivido de maneras diferentes fuera de la influencia directa de Roma. La historia de las herejías, aunque escrita por los vencedores, también es parte del legado de los otros. Grupos como los montanistas, con su énfasis en la profecía y el liderazgo femenino, o los marcionitas, con su visión radicalmente diferente del Dios del Antiguo Testamento, representan intentos de vivir la fe cristiana de maneras que fueron consideradas desviaciones de la norma. Su existencia nos recuerda que la definición de la ortodoxia fue un proceso dinámico y a menudo contencioso.
Incluso en la liturgia y las prácticas de la Iglesia cristiana actual, podemos encontrar ecos de tradiciones más antiguas y diversas. Algunas costumbres y creencias que parecen universales pueden tener orígenes en prácticas regionales o en perspectivas teológicas que no siempre fueron dominantes. Al reunir estos fragmentos y rastros dispersos, podemos comenzar a reconstruir una imagen más completa y compleja del cristianismo primitivo. Podemos apreciar que la historia que se nos ha contado es solo una parte de una historia mucho más rica y fascinante. Una historia donde muchas voces buscaron comprender y seguir el mensaje de Jesús de maneras diversas y a menudo sorprendentes. Este legado oculto nos invita a cuestionar las narrativas simplificadas y a reconocer la pluralidad de perspectivas que existieron en los orígenes de nuestra fe. Nos anima a ser más curiosos y a explorar las diferentes maneras en que el mensaje de Jesús ha sido interpretado a lo largo de la historia, recordándonos que la verdad espiritual es a menudo más multifacética de lo que podríamos imaginar. Hemos viajado juntos a través de una historia que nunca fue, un camino alternativo para el cristianismo que se bifurcó en la encrucijada de Jerusalén. Hemos explorado un mundo donde otras voces, otros líderes y otras interpretaciones del mensaje de Jesús podrían haber tomado el centro del escenario. Ahora, al llegar al final de este viaje imaginario, es momento de preguntarnos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos aprender de este cristianismo perdido, este cristianismo que pudo haber sido? Al considerar la posibilidad de un cristianismo liderado por Santiago, más arraigado en la ley judía, nos enfrentamos a la pregunta de la identidad. ¿Qué significa ser seguidor de Jesús? ¿Es una ruptura radical con el pasado o una continuación y un cumplimiento de una tradición ancestral? Un cristianismo así podría haber mantenido un diálogo más fluido con el judaísmo, quizás evitando siglos de conflicto y separación. Pero sí habría tenido el mismo atractivo universal para los gentiles. Al imaginar un cristianismo donde las mujeres apóstoles como María Magdalena hubieran mantenido un papel de liderazgo prominente, nos confrontamos con la cuestión de la autoridad y la inclusión. ¿Quién tiene derecho a hablar en nombre de Dios? ¿Qué voces han sido históricamente silenciadas o marginadas? Un cristianismo así podría haber ofrecido una perspectiva más equilibrada y una participación más plena para la mitad de la humanidad. ¿Cómo habría afectado esto a la teología y a la estructura de la Iglesia a lo largo de los siglos? Al explorar los evangelios prohibidos y las voces alternativas de Jesús, nos preguntamos sobre la naturaleza de la verdad y la autoridad. ¿Por qué ciertos textos fueron incluidos en el canon bíblico y otros excluidos? ¿Qué perspectivas y enseñanzas se perdieron o se minimizaron en este proceso? Un cristianismo que hubiera abrazado una colección más amplia de narrativas podría haber ofrecido una comprensión más rica y diversa de la figura de Jesús. ¿Cómo habría influido esto en nuestra espiritualidad y nuestra relación con lo divino? Al considerar el auge de comunidades disidentes fuera de la influencia de Roma, nos enfrentamos a la tensión entre la unidad y la diversidad. ¿Es necesaria una autoridad centralizada para mantener la coherencia de una fe? ¿O puede florecer la verdad en una multitud de expresiones diferentes? Un cristianismo descentralizado podría haber sido más adaptable a diferentes culturas y contextos, pero habría carecido de una voz unificada en momentos cruciales de la historia. Al reflexionar sobre la filosofía de Jesús como un camino de sabiduría en lugar de un dogma rígido, nos preguntamos sobre la esencia del mensaje cristiano. ¿Es principalmente un sistema de creencias que deben ser aceptadas, o es un llamado a vivir una vida transformada por el amor y la compasión? Un cristianismo así podría haber tenido un mayor atractivo para personas de diferentes orígenes filosóficos y religiosos,
enfocándose en los principios universales de la ética y la sabiduría. Habría sido lo suficientemente robusto para resistir los desafíos intelectuales y culturales a lo largo de la historia. Al contemplar un cristianismo menos imperial, nos interrogamos sobre la relación entre la fe y el poder. ¿Debe la Iglesia buscar influencia política y alianzas con el Estado? ¿O su misión es fundamentalmente espiritual y profética? Un cristianismo así podría haber mantenido una mayor pureza de propósito y una mayor independencia, pero habría tenido la misma capacidad para influir en la sociedad a gran escala. Los rastros de los otros que encontramos en la historia nos recuerdan que la narrativa dominante no es la única historia. Nos invitan a ser más curiosos, a cuestionar las suposiciones y a buscar las voces que han sido silenciadas o marginadas. Al hacerlo podemos obtener una comprensión más rica y matizada de nuestro propio legado espiritual. Este viaje a través de un cristianismo perdido no es un ejercicio de nostalgia o de idealización de un pasado inexistente. Más bien es una invitación a reflexionar sobre las decisiones que se tomaron en los primeros siglos de la fe cristiana y sobre las consecuencias que esas decisiones han tenido para el cristianismo que conocemos hoy. Nos permite ver que la historia no es inevitable, que en cada encrucijada hay múltiples caminos posibles. El cristianismo que prevaleció no fue el único cristianismo posible. Hubo otras visiones, otras interpretaciones, otros líderes que podrían haber dado forma a la fe de maneras muy diferentes. Quizás al considerar estas alternativas, podemos obtener una nueva perspectiva sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta el cristianismo en el presente. Podemos preguntarnos qué aspectos de ese cristianismo perdido podrían ser relevantes para nosotros hoy. ¿Hay voces que necesitamos escuchar de nuevo? ¿Hay caminos que podríamos considerar retomar? La belleza de la historia contrafactual radica en su capacidad para expandir nuestra imaginación y desafiar nuestras suposiciones. Nos permite ver el presente a través de una lente diferente, reconociendo la contingencia de los eventos pasados y la posibilidad de futuros alternativos. Así que, la próxima vez que pienses en San Pablo y sus cartas, recuerda que su voz, aunque influyente, no fue la única que resonó en los albores del cristianismo. Recuerda a Santiago, a Pedro, a María Magdalena, a los autores de los evangelios prohibidos, a las comunidades que florecieron fuera de la sombra de Roma. Recuerda la filosofía de Jesús, el camino de sabiduría que trascendió el dogma. Y quizás, al recordar a estos otros, podamos comenzar a apreciar la increíble diversidad y complejidad de la fe cristiana, una fe que, incluso en su forma dominante, sigue siendo un misterio profundo y una fuente inagotable de inspiración y transformación. Aunque hemos llegado al final de nuestra exploración de este cristianismo perdido, las preguntas que hemos planteado resuenan más allá de las páginas de una historia contrafactual. Nos invitan a una reflexión continua sobre la naturaleza de la fe, la autoridad, la tradición y la diversidad. Quizás la mayor lección de este viaje es la comprensión de que la historia del cristianismo, como toda historia humana, es una narrativa compleja y en constante evolución, moldeada por las decisiones, las luchas y las interpretaciones de innumerables individuos y comunidades a lo largo de los siglos. La forma que conocemos hoy no es la única forma posible, y al reconocer las otras voces que existieron en sus orígenes, podemos obtener una apreciación más profunda de su riqueza y su potencial. Este ejercicio de imaginar qué pasaría si no busca socavar las creencias de nadie, sino más bien enriquecer nuestra comprensión del pasado y abrirnos a nuevas perspectivas en el presente. Nos anima a abordar las Escrituras y la historia de la Iglesia con una mente abierta y un corazón curioso, recordando que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo.
Así que, mientras cierras este capítulo, lleva contigo la conciencia de la diversidad del cristianismo primitivo. Considera las múltiples formas en que el mensaje de Jesús pudo haber sido vivido y entendido. Y quizás, en esa reflexión, encuentres una nueva apreciación por la fe que ha moldeado el mundo y que continúa inspirando a millones de personas en la actualidad. La historia del cristianismo es una historia viva, y la conversación sobre su significado y su futuro continúa. Quizás al escuchar las voces del pasado que fueron silenciadas, podamos enriquecer esa conversación y abrirnos a nuevas posibilidades para el futuro.